titulares como José Klimper inclusive también. Bien, en tanto les contamos que sin lugar a dudas constituye la atención de la noticia lo que es el viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a China. Consecuencias, resultados a favor, el balance, que es importante saberlo como corresponde. China es el principal aliado económico que tiene el Perú. Ustedes saben la trascendencia que significa la puesta en marcha del puerto de Chancay. Y bien, vamos a conocer a especie de balance y resumen cómo nos favorece este periplo de la mandataria por el país asiático, el monstruo, el país asiático como es China, como corresponde, una nación que todos admiramos por su milenaria cultura, historia y por supuesto lo que es hoy la potencia económica que reconocemos. Para ello hemos invitado a don Edgar Vázquez, quien es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, la Asociación de Exportadores. Gentilmente nos visita, él ha sido ministro de Comercio Exterior también. Bienvenido, ¿cómo le va, señor Vázquez? Buenos días, Iván. Un gusto conversar contigo y creo que tú has hecho una mención muy clara, ¿no? Hay que hacer un balance y creo que si alguien antes de autorizar el viaje de la presidenta y por ende que se realice esta visita de Estado hacia la China dudaba de la necesidad, del momento, de los resultados, creo que las dudas han quedado claramente disipadas. Ha sido una gira realmente exitosa a la luz de los convenios que están suscritos, del incremento de las relaciones estratégicas con China y del gran interés que se ha captado de parte del sector privado chino, acompañado con el sector privado peruano, que recordemos que también se ha firmado la creación de un Consejo Empresarial Peruano-Chino, y creo que el futuro es muy promisorio a la luz de las cifras que seguramente vamos a conversar y, por supuesto, de lo que ha acontecido en Beijing, en Shanghái y en Shenzhen en esta visita de Estado. ¿Cómo se plasma todo este éxito del periplo de la mandataria en la vida diaria de los ciudadanos? ¿De qué forma nos favorece en el común entender de cada jornada laboral, la situación económica que viven nuestros compatriotas? Muchas gracias. Mira, a veces uno habla de cifras muy grandes, ¿no? Exportamos a la China anualmente 23.000 millones de dólares. Los peruanos dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Significa casi 700.000 puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos, que se generan gracias a esas exportaciones hacia China. Es decir, casi 700.000 familias peruanas tienen de alguna manera un puesto de trabajo en estos momentos, debido a que hay productos que desde China están demandando, tanto del sector minero, desde la agroindustria, desde el sector textil confecciones, los químicos, la metalmecánica, es decir, de la canasta exportable del Perú, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta algo importante. Todavía China es un país al que hemos explorado relativamente poco. Si bien es nuestro principal socio comercial, más de 33% de todo lo que exportamos se dirige a China, 94% de lo que exportamos son todavía productos de bajo valor agregado, es decir, minerales, harina, aceite, pescado. El otro 6% son estos productos, digamos, de nuestra canasta exportable moderna, ¿no? La agroindustria, el sector textil y confecciones, y están creciendo muy rápido. Es decir, todavía hay un futuro muy importante, muy promisorio. Para que tengamos una idea, de todo lo que China le compra al mundo, lo que le compra al Perú solo es el 0.9%. Es decir, si el Perú duplicase sus exportaciones hacia la China, podríamos duplicar el efecto sobre el empleo para los peruanos, y China ni sentiría una cosquilla, como se dice en el léxico popular, ¿no? Es decir, tenemos un gran potencial en el comercio exterior, y por supuesto no solo con China, con Estados Unidos, con el resto de nuestros socios, pero la atención ahora está en China, dado que los resultados de esta visita tan importante y tan digamos, promisoria, porque se han firmado convenios para, digamos, elevar las relaciones estratégicas, para volver a constituir foros de conversación, para poder desarrollar cooperación en materia de salud, ciencia y tecnología. Se han abierto protocolos sanitarios y, por supuesto, se ha conformado un Consejo Empresarial Peruano-Chino, en donde 5 gremios peruanos, la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Peruano-China, CAPECHI, somos ICOMEX Perú, la Sociedad Nacional, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, por la parte peruana, y la contraparte chinas. Hemos suscrito un memorando de entendimiento para desarrollar actividades privadas que potencien las relaciones, que permitan incremento de inversiones, que por supuesto incrementen el comercio internacional, pero por sobre todo que hagamos propuestas que permitan a los dos gobiernos impulsar la relación y seguir, digamos, impactando positivamente finalmente en nuestras poblaciones, que fue la pregunta inicial que me hiciste. Ahora, los amigos oyentes dirán, bueno, la presidenta Boluarte ha viajado a China y quizás puede ser el demasiado interés estratégico, inclusive económico tal vez, que tiene China sobre Puerto Chancay. Sin embargo, esta observación o este
éxito comercial mutuo es desde mucho más antes, ¿no? De China con el Perú. ¿En qué otras inversiones, por ejemplo, ha tenido la República Popular aquí en nuestro país de intereses económicos, por ejemplo, de inversión? Bueno, las inversiones chinas en Perú ya se acercan a los 35.000 millones de Hay dólares. un TLC inclusive, Hay Pedro. un tratado de libre comercio, por supuesto, que está vigente desde el 2010. Tuve el honor de ser parte de ese equipo negociador en su momento, que ha potenciado mucho nuestras exportaciones no tradicionales, pero como te digo, todavía estamos arañando mínimamente el Claro. mercado chino, hay mucho potencial. Tenemos una relación estratégica a nivel político, es decir, hay un nivel muy amplio y ahora se han potenciado esas relaciones con una, digamos, relacionamiento especial a nivel regional. Las inversiones chinas en el Perú están diversificándose. Inicialmente vinieron a materias primas, minería o hidrocarburos. Pero como ya has podido ver, ya están en infraestructura, en distintas obras de construcción, ya están en logística como el puerto, y hay un gran interés de la parte industrial china de poder venir también al Perú, aprovechando que el Perú está discutiendo una legislación de zonas económicas especiales que podría atraer a gigantes tecnológicos industriales chinos hacia el Perú, tomando en cuenta que el Perú tiene 22 acuerdos de libre comercio con 58 economías del mundo que le abren las puertas. Perú podría ser una base regional muy importante de industria, de tecnología y por supuesto de distintas manufacturas que se puedan fabricar aquí y exportar al mundo. Don Edgar Vázquez, permítame un momento, por favor, porque estamos en la noticia, concita la atención de la opinión pública, el caso Cócteles. Y ahora sí nos informa Silvia González, porque parece que ha llegado la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Silvia, te escuchamos. Adelante. Silvia Gracias, González, a ver si compañero. Adelante, Gracias, adelante. compañeros. Así es, acaba de llegar la señora Keiko negro y un saco celeste, inmediatamente resguardada por la Policía Nacional que se encontraba aquí en la sede del Poder Judicial, donde se llevará a cabo su juicio oral. Ella también ha estado acompañada por su abogada. Han hecho un ingreso en total silencio pese a la seguimiento de la prensa por lograr algunas de sus declaraciones, ya que según ha trascendido, podría el día de hoy también presentar algún recurso para poder movilizar ese juicio oral otro día, pero todavía eso está por verse durante las próximas horas. Igual, la expectativa crece entonces, ya que Keiko Fujimori se encuentra al interior de la sede judicial para su proceso. Silvia González, Radio Nacional. Ay, sí, porque yo me aburro en estas Gracias, Silvia, muy amable por la información. Seguiremos total del caso Cócteles a lo largo de la programación de Radio Nacional. Mientras tanto, seguimos conversando con don Edgar Vázquez, quien ha sido ministro de Comercio Exterior y actualmente es representante, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Acción de Exportadores. Ahora, también para seguir ubicándonos en contexto del mercado económico de China y los intereses que tiene nuestro país, porque repetimos, es nuestro principal socio comercial. Los demás países de esta parte del continente, ¿cómo van en sus relaciones? Usted habla en todo momento y con razón y justicia, y le agradezco que explique de esa manera, haciéndole cosquillas al mercado chino. ¿Cómo estamos en comparación con Chile, Colombia, Ecuador, nuestro país? Sí, hay que tomar en cuenta que el Perú, debido a lo que nos aconteció entre los 70s y 80s, entró relativamente tarde a la ola de relacionamiento internacional a través de acuerdos de libre comercio. En América Latina, Chile y México nos llevaron la delantera. Nos hemos acercado mucho a ellos, ¿no? Pero el Perú, si bien es el octavo país más relacionado con el mundo, en términos de acuerdos comerciales, todavía tenemos por delante a México y a Chile, ¿no? En esa parte del continente. En el mundo en general y en el Asia, por supuesto, todavía. Por ejemplo, Chile ya tiene hace muchos años un relacionamiento a través de acuerdo comercial con Indonesia, que el Perú recién está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el Perú todavía necesita seguir avanzando en la apertura de algunos mercados relevantes, la India, Indonesia. El equipo actual del Mincetur está negociando esos acuerdos, han retomado, han reiniciado la ola de apertura de comercio para el Perú y eso es importante. Pero por supuesto, creo que hay un gran potencial. Hay que tomar en cuenta que hacia el año 2050 el 80% de la población mundial va a estar entre Asia y África. Es decir, estos mercados van a seguir creciendo. Y además el espacio del Asia y en particular el sudeste asiático ha venido siendo en la historia el más dinámico y de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, va a seguir siendo el espacio de mayor crecimiento en los próximos 10 años. Es decir, hay un gran potencial de seguir incrementando nuestro comercio con esta área que todavía es relativamente poco explorada por el Perú, debido a la lejanía, debido al desconocimiento de estos mercados, debido al idioma. Entonces son aspectos que tenemos que superar en el establishment empresarial. Hay que, digamos, por supuesto, preparar mejor a nuestras empresas para que puedan captar esas oportunidades de mercado. Hay que tomar en cuenta que el 92% de las empresas exportadoras son MIPYMES y por ende, por supuesto, para ellas es mucho más sencillo comerciar con América Latina, con Norteamérica. Algunas llegan a Europa,
cada vez menos, por supuesto, hacia el Asia, que son todavía mercados más exóticos para ellos, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo, por supuesto, para que esta apertura de puertas que tenemos a través de los TLCs finalmente sea aprovechada y duplicar estas cifras que te comentaba de 0.9%, por ejemplo, del mercado de importaciones de China, que es relativamente poco frente al potencial que tiene Perú. Señor Vázquez, bueno, ¿es el puerto de Chancay la obra más importante por parte del gobierno chino de inversión en el país? ¿O existe otra de repente que se anuncie próximamente? De repente podemos comentar algo que quizás la presidenta Boluarte en tratados que ha firmado, convenios, acuerdos allá en China, puedan plasmarse próximamente en las siguientes décadas, quizás. ¿Cuáles serían? En la actualidad esa es, creo, la inversión más importante porque puede ser un antes y después, en realidad, para el relacionamiento del Perú con el Asia. Hay que tomar en cuenta que ahora las rutas marítimas, para poder llevar productos desde el Perú hacia el Asia, se usa principalmente el mar, no siguen usando casi perfectamente las rutas que usaba el galeón de Manila. Es decir, sigue yendo hacia Norteamérica y dándole la vuelta al continente, ¿no? Entonces, ahora más bien, con la llegada de este actor global tan relevante, ellos han anunciado una línea directa entre Shanghái y Shanghái. Es decir, ya no vamos a darle la vuelta a todo el continente americano y asiático para llegar al frente del Océano Pacífico, y eso va a reducir 10 días el tránsito hacia ese destino, y eso por supuesto son menores costos, más competitividad, más tiempo de nuestros productos en la góndola del mercado, por ejemplo, cuando hablamos de productos refrigerados, etcétera. Es decir, nos va a elevar la competitividad con el Asia, y no solamente con China, ojo, porque a partir del puerto de Shanghái, que es el más conectado con el mundo, podemos ir hacia el sudeste asiático, hacia otros espacios del Asia, que nos permitan finalmente exponer las oportunidades, los productos, la calidad de nuestros productos a este importante mercado. En otros segmentos sí hay potencial hacia el mediano y largo plazo. Como te digo, se ha captado mucho interés de industrias tecnológicas y manufactureras en esta visita. Ya en realidad había alguna señal de interés a la luz de la posibilidad de tener espacios como las zonas económicas especiales, y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hay una discusión en el Congreso respecto a la creación de un sistema de zonas económicas especiales que pueda ser manejado desde el sector privado, como lo es en el mundo moderno y como lo es en lugares exitosos. Eso creo que es clave para el Perú, pero hay que ser ambiciosos. Estamos llegando tarde también a esos mecanismos. Y si no somos ambiciosos en el mecanismo, hacerlo suficientemente atractivo, empezando con una tasa de cero que puede ir creciendo paulatinamente, si lo que hacemos es igualar sistemas que ya tienen 20 años existiendo, es decir, no somos más atractivos que ellos, no vamos a generar un cambio. Entonces, yo sí aquí quisiera invocar al Parlamento y al Ejecutivo peruano que seamos ambiciosos en esa ley de zonas económicas especiales para poder atraer, ¿por qué no?, industrias como las que estamos conversando. Ojo que la presidenta y la delegación de ministros y empresarios de Perú que ha visitado han ido a las instalaciones de BYD, el gigante de los vehículos eléctricos que está desplazando a grandes marcas internacionales, que podría tener interés de venir a una zona económica especial, por supuesto no en un primer momento para ensamblaje de autos, pero de repente empezamos con baterías, empezamos con, digamos, vehículos de otra índole, ¿no? Es decir, hay posibilidades. Han visitado Huawei, el gigante tecnológico, que también podría tener interés. Han visitado Costco, han visitado diversas empresas y han tenido relacionamiento a través de encuentros y foros de fomento de inversión en el Perú, en donde han expuesto ministros, en donde han expuesto los presidentes de nuestros gremios. Es decir, se han captado el interés de empresas importantes, transnacionales ya chinas, que podrían, por supuesto, arribar en los próximos años al Perú. Por supuesto, esto va a depender mucho de las condiciones legales y qué tan atractivos, y de la estabilidad política y que podamos garantizarles hacia el futuro, ¿no? Sobre todo la estabilidad política. Le agradezco haber explicado hace instantes la comparación para que se entienda mejor los temas económicos, porque como usted dijo al inicio, los temas macroeconómicos, dice, hablamos de miles de millones, sí, pero a mí qué me sirve en mi vida diaria, ¿no? Cuando voy a comprar pan, cuando voy al mercado, en fin, pero la oportunidad de trabajo y las plazas existen. Le agradezco, decía, porque si hemos hecho la comparación con México y Chile, que nos llevan la delantera, y la pregunta concreta es, ¿estamos a punto de ponernos al día, como si alcanzarlos en ellos, en las metas, en los próximos años? ¿Aún estamos a tiempo? Sí, bueno, el crecimiento económico del Perú se ha ralentizado, hay que ser sincero. Este año vamos a crecer alrededor de 3%. Creo que es una cifra, por supuesto, mejor que la caída del año pasado, pero no es suficiente. Hay un consenso entre los economistas a escala nacional que el Perú necesita crecer 5 o 6% para retomar una senda que
nos permita alcanzar, ¿no? El PBI per cápita, es decir, más o menos, si dividimos toda la torta del PBI del Perú, ¿no? Si dividimos la torta de nuestra economía entre cada peruano, a cada peruano le corresponde más o menos $7.000, ¿ok? El PBI de Chile está casi 12.000, el PBI de China nos duplica, el PBI en México también. Entonces estamos hablando que todavía nuestro camino para equiparar en términos económicos, en términos de la posibilidad que tiene cada peruano de abastecerse, de satisfacer sus necesidades, de educarse, de tener salud de calidad, de por supuesto tener la alimentación suficiente, el vestimenta y etcétera, es decir, de crecer como personas, estamos todavía en un tránsito hacia ello y la única forma de lograr acelerarlo es creciendo más. Y para ¿Pero cuánto tiempo tiene que pasar para ello, por ejemplo? Depende de cuánto crecemos, no hay pronóstico. Si seguimos creciendo 3% promedio anual, ni en 50 años, ¿no? Pero si empezamos a crecer 6%, acortamos la brecha en 25 años, en 20 años, ¿no? O sea, digamos, hay distintas instituciones que han hecho los cálculos específicos. Es decir, cuanto más crecemos, acortamos el periodo de tiempo en donde podemos hacer que la torta sea más grande y por ende a cada peruano nos toque un pedazo mayor, ¿no? Cuando nos vamos a una fiesta y nos quejamos que nos dan un hilito de torta, ahorita tenemos el hilito. Si queremos un pedazo más grande, tenemos que crecer, hacer que esa torta crezca. Entonces, para ello, obviamente, necesitamos primero confianza. Los empresarios, los peruanos necesitan confianza, porque con la confianza un empresario invierte, con la confianza un peruano consume. Si uno considera, si pierde confianza y cree que en el futuro cercano va a estar peor que ahorita, entonces yo lo que hago es ahorrar, no consumo. El empresario lo que hace es también cuido mis activos, no invierto. Y eso ralentiza la actividad económica. Entonces lo primero es confianza. Segundo, la economía peruana ha perdido mucha competitividad. Hace un par de semanas tú seguramente has visto el último ranking de competitividad. El Perú casi está antepenúltimo. Entonces eso no nos puede seguir ocurriendo. Año a año perdemos competitividad. Estuvimos en un momento en buena ubicación, quizás. Estuvimos a media tabla en un momento. A media tabla, ¿no? ya. Seguimos manteniendo la fortaleza macroeconómica, pero hemos perdido mucho en trámites, en inseguridad, ¿no? En la capacidad de brindar un entorno amigable para los negocios, en la posibilidad de facilitar que se establezcan, etcétera. Entonces, en infraestructura, por supuesto, ¿no? A gritos el Perú necesita infraestructura, no solo en costa, sino que nos conecte competitivamente con la sierra, con la selva. Hemos visto los casos de nuestros aeropuertos que los tenemos inoperativos tanto tiempo. Las obras públicas demoran años cuando en el mundo desarrollado eso es relativamente rápido. Entonces tenemos que avanzar en competitividad. Y por supuesto lo tercero es que necesitamos un Estado eficiente. Un Estado que realmente se dedique a solucionar los problemas básicos de la población. No podemos seguir pensando en un futuro promisorio si tenemos 50% de anemia en los niños, si no tenemos un buen sistema de salud, si no tenemos seguridad en las calles, si no tenemos un sistema de educación que nos permite elevar los niveles. Los resultados también recientes en la prueba PISA nos señalan, nos mantienen todavía en los últimos lugares. Entonces, ese es el camino que hay que emprender. Y bueno, como cuarto, por supuesto, las reformas institucionales que todavía no hemos emprendido. Necesitamos instituciones fuertes, justicia fuerte, sistema político fuerte, ¿no? Es decir, hay una agenda de trabajo que ya está estudiada, o sea, no necesitamos seguir haciendo más estudios, análisis. Lo que necesitamos es autoridades y sector privado que trabajen juntos y que pongamos las prioridades nacionales por delante. Usted representa al señor Vázquez y bueno, la pregunta también siguiente es, ¿los niveles de exportación han aumentado, van a aumentar también? No solamente con China, quizás podemos hacer un rápido repaso en lo que significa los empresarios que aglutina su gremio y por supuesto, si nos puede contar, por ejemplo, rápidamente, y una segunda pregunta dentro de la primera, ¿qué China le compra, por ejemplo, frutos, qué productos le compra China al Perú? Claro que sí. Lo primero es que sí, este año nosotros esperamos que las exportaciones peruanas crezcan por encima de 3%. Es decir, vamos a alcanzar un nuevo récord histórico, vamos a superar los 66.000 millones de dólares. Eso es bueno, pero se ha ralentizado el crecimiento también de la exportación. Hay que tomar en cuenta que la economía del mundo va a crecer menos que el año pasado, entonces también eso obviamente afecta y tenemos que ser el doble de competitivos para poder seguir creciendo. Por eso las condiciones internas son muy importantes. Tenemos como principales socios a China, Estados Unidos, Europa y América Latina. Son las regiones donde principalmente exportamos. Todavía vemos muy poco el África, todavía vemos muy poco Oceanía. Hay que avanzar también en esa agenda. Y respecto a tu segunda pregunta, China principalmente nos compra minerales,
cobre, hierro, zinc, estaño, molibdeno, entre otros. Nos compra como segundo componente productos pesqueros industriales, harina, aceite, pescado. El cuarto componente que nos compra es productos pesqueros, estamos hablando de, digamos, no tradicionales, es decir, productos pesqueros de consumo humano, pota principalmente, es, digamos, el producto más importante de la pesca es que los no barcos tradicional. chinos están en el litoral peruano, ¿no? Bueno, algunos a veces observan ello de forma negativa. ¿Ocurre ello, esta observación? Yo creo que ahí tenemos, por supuesto, también que avanzar en potenciar las capacidades que pueda tener nuestra Marina de vigilar nuestras 200 millas, controlar, así es. Si hay, es muy conocido el tema de barcos piscifactorías que están por afuera de las 200 millas que es, digamos, hay eventos de ingreso, hay eventos de ingreso que tenemos que saber controlar, por supuesto, y eso está en capacidades internas, nuevamente, ¿no? El cuarto componente son productos agroindustriales, y ahí, digamos, principalmente exportamos arándanos, uvas, paltas, ¿no? Hay gran potencial todavía en seguir expandiendo ese comercio, y luego ya vienen las manufacturas, aunque la gente no lo crea, exportamos t-shirts, polos, también a la China, no le creo, por si acaso. ¿sí? Porque a Gamarra siempre se dice, sí. Oye, los polos chinos han llegado a Gamarra, pero ¿qué ocurre una importamos más que lo que exportamos, obviamente, pero hay segmentos de alta calidad porque el algodón peruano es de alta calidad. Por supuesto. Exportamos, por ejemplo, prendas de fibras de alpaca, etcétera, ¿no? Es decir, hay un segmento de alta calidad al que puede llegar el producto peruano, ¿no? Y bueno, hay un potencial importante todavía en el sector químico, en la metalmecánica, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué les compramos principalmente? Les compramos celulares, es el principal rubro de importación, maquinarias para la industria, automóviles y productos electrónicos, computadoras, tablets, televisores, electrodomésticos. Ese es el principal, digamos, lo que les compramos a China principalmente. Don Edgar Vázquez, es ministro de Comercio Exterior y además director del CIEN de ADEX, muy amable por su visita, por explicarnos de forma tan sencilla lo que ha significado este balance del periplo de la mandataria Dina Boluarte por China. Y bueno, ¿cuándo será? De repente, próximamente, no estaremos entonces aquí, cuando un presidente viaje nuevamente al país del Asia, el más grande, ¿no? Quizás estaremos comentando, obviamente, a futuro el resultado positivo. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias, y creo que no solamente el Asia, en general el mundo, y creo que esta visita potencia la necesidad de que un jefe de Estado, independientemente de quién sea, porque es importante que lidere las visitas internacionales, porque con eso se abren muchas puertas. Por supuesto, gracias nuevamente. 8:26, antes de ir a la pausa, nos vamos con Silvia González nuevamente.